En este estudio veremos la participación de Pedro como el primer apóstol preocupado en hacer realidad el sueño de Jesús de ver que el Evangelio fuera predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Naturalmente, después de Pedro vino Pablo, que fue el más grande exponente del Evangelio a los gentiles. Pero el cumplimiento de la orden divina tuvo inicio con Pedro. En este estudio veremos 5 puntos. Primero, la experiencia del Pentecostés como punto de partida de la misión de la Iglesia. Segundo, veremos en 2 partes la conversión de Cornelio, que fue un gentil de trascendencia en la Iglesia primitiva. Después analizaremos un poco la visión que se le dio a Pedro acerca de los animales inmundos y veremos ¿qué relación tiene esa visión con la naturaleza misionera de la Iglesia? Y finalmente, pues veremos el decreto de Jerusalén relacionado con el cumplimiento de la misión. Empecemos volviendo los ojos al Pentecostés. El Pentecostés sucedió apenas 50 días después de la asunción de Jesús. Ahora, recuerda que las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos están registradas en Hechos 1:8. Voy a leer. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay 2 ideas claves en estas palabras. Primero, la promesa. Recibirán el poder del Espíritu. Y segundo, la misión. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ambas cosas sucedieron en el Pentecostés. El Espíritu se manifestó de manera visible y poderosa. Lucas relata el incidente en Hechos 2:1-4, cuando dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Nota que el Espíritu aparece con un propósito: capacitar a los discípulos para el cumplimiento de la misión en todo el mundo. Les hace aprender a hablar nuevos idiomas a fin de que ellos pudieran predicar el Evangelio en diferentes países. O sea, la Iglesia cristiana inicia sus actividades con una naturaleza misionera por excelencia. Los judíos convertidos al cristianismo se sentían un poco incómodos con esa situación porque los judíos eran exclusivistas, pero Pedro es usado como un instrumento para ayudar a los primeros cristianos a entender que el Evangelio es para todos y no solo para un determinado grupo de personas. Vamos ahora a la historia de la conversión de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, radicado en Cesarea, porque allí estaba ubicado el control central del ejército romano para el territorio de Judea. Cornelio era un hombre con poder, representaba la fuerza del poderío militar romano, que en la profecía es simbolizado como la bestia con uñas de hierro. Sin embargo, al llegar al territorio judío, este hombre, Cornelio, que en otro tiempo había sido un fiel adorador de dioses paganos, descubrió al Dios de los judíos y lo aceptó como el único creador del cielo y de la tierra. Lucas presenta a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que ayudaba a otros con su dinero y que oraba siempre. 4 características extraordinarias.
y sin embargo no estaba salvo. ¿Qué? Bueno, por lo menos eso es lo que dice Hechos capítulo 11, versículos 13 y 14, donde se relata por segunda vez lo que el ángel dijo. Voy a leer. Envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Quiere decir que Cornelio, a pesar de ser un hombre bueno, no estaba salvo. Esto significa que nadie se salvará simplemente por ser bueno. ¿Qué era necesario para que Cornelio fuera salvo? Pues que aceptara a Jesús como su Salvador, porque en ningún otro hay salvación, ya que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sabes, mi amigo querido, hay mucha gente como Cornelio. Vive una vida piadosa, hace obras de caridad, teme a Dios, ora, pero todavía no le ha entregado el corazón a Jesús por completo. Gente sincera que, por ejemplo, cree que no es necesario ir a la iglesia porque en su opinión la iglesia no salva. Y es verdad, la iglesia no salva a nadie, pero por favor no me digas que has sido salvo si no estás en la iglesia. Solo Cristo salva, pero los salvos se encuentran en la iglesia para alabar al Dios de la salvación. Por eso el ángel le dijo a Cornelio, envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. ¿Quién era Simón Pedro? Un miembro de la iglesia de Jerusalén y grande evangelista. ¿Y para qué vendría Pedro? Para hablarle de Jesús e invitarle a formar parte de la iglesia. Otro pensamiento que debemos destacar de la experiencia de Cornelio es que al ver a Pedro, se arrodilló delante de él. Pero Pedro, considerado por mucha gente, sin base bíblica, claro, como el primer papa, le dijo a Cornelio que no se arrodillara delante de él, porque él, Pedro, era como cualquier otro hombre. ¿Esto no vale la pena ser pensado con sinceridad y despojado de cualquier preconcepto? Pedro, el supuesto primer papa, no aceptó la adoración de un hombre. ¿Por qué cualquier líder religioso hoy día tendría que aceptar la adoración de los seres humanos? Pero sigamos. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 dice: Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: En verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Esta expresión, a Dios le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Esta expresión salida de la boca de Pedro es algo revolucionario, porque, mira, Pedro originalmente era uno de los que creían que el evangelio era solo para los judíos. A él le llevó tiempo entender que a Dios le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Pero la vida cristiana involucra crecimiento y no existe crecimiento sin dolor. El dolor de renunciar a preconceptos personales y tradicionales de los que a veces no logramos despegarnos. Ahora, para ayudar a Pedro a entender que el evangelio debería ser predicado a todo el mundo, Dios le dio una visión. Esta visión es el siguiente punto de este estudio. Mira, la cosa empieza así. Pedro estaba orando en la azotea de su casa cuando tuvo la visión. Vio una gran sábana llena de animales inmundos y reptiles. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. Como él nunca había comido nada inmundo, su respuesta natural fue: yo jamás he comido algo semejante. Entonces oyó de nuevo la voz que le dijo:
no llames inmundo a lo que Dios ha declarado limpio. Ahora, hay mucha gente sincera que cree que este es uno de los versículos que apoya que a partir del Nuevo Testamento se puede comer toda clase de animales, porque dicen, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Solo que este versículo y esta visión nada tienen que ver con carnes limpias o inmundas, sino con la actitud de ciertos judíos que creían que la salvación era solo para ellos y no para los gentiles. Ahora, esta afirmación que hago se basa en lo que Pedro le dijo a Cornelio al llegar a su casa. Esto está en el versículo 20 del capítulo 10 de los Hechos. El relato dice así: entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. ¿Cuándo le hizo ver Dios a Pedro esto? Por ocasión de la visión de la sábana llena de animales inmundos y reptiles. Quiere decir, Dios operó dos actos sobrenaturales para romper el prejuicio que los seres humanos habían creado para limitar el poder del Evangelio a una nación o a un grupo determinado de personas. A Cornelio le hizo aparecer un ángel diciéndole que mandara llamar a Pedro a su casa. Y por otro lado, a Pedro le dio una visión extraña para romper el preconcepto y enseñarle que no debería considerar a nadie indigno de recibir el Evangelio. Con todo esto, Dios nos desea enseñar que no podemos limitar la predicación del Evangelio a una determinada región o grupo de personas. La salvación es para todos los seres humanos que crean, pero ¿cómo habrá alguien que no crea si no hay alguien que le predique? Por eso nuestra iglesia apareció en el escenario profético. Nuestra misión es predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Llegamos ahora al fin de este estudio, revisando un poco lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén. ¿En qué consiste este concilio? ¿De qué se trata? El concilio fue motivado porque los judíos convertidos al cristianismo exigían que los gentiles que se convertían, además de ser bautizados, cumplieran con todas las ordenanzas judías, inclusive la circuncisión. Este asunto comenzó a ser discutido con tanta vehemencia y empezó a provocar posibles divisiones que los apóstoles decidieron tener una reunión en Jerusalén, donde participaran algunos ancianos, los apóstoles y también Pablo y Silas. Esta reunión es llamada de Concilio de Jerusalén. Fue la primera reunión convocada para discutir asuntos de fe que perturbaban a la iglesia. Esta es la manera correcta de resolver este tipo de problemas, de dificultades, de desafíos. Pues los ancianos, apóstoles y líderes se reúnen y agotan el estudio, analizan, estudian el asunto. Bueno, en el Concilio de Jerusalén se decidió que los judíos que desearan continuar con sus prácticas judías podían seguir haciéndolo, pero que no se podía imponer esto a los gentiles conversos, porque este no era un asunto doctrinal ni teológico, sino más bien cultural. ¿Te parece esta situación parecida con alguna situación en nuestros días? Pues esta es la manera correcta como la iglesia procede. Se reúne, discute y se hace lo que la mayoría reunida en asamblea decide. Una vez tomada la decisión, todo el cuerpo mundial acepta la decisión y la respeta. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí en el cumplimiento de la misión? Que desde que un país o una cultura no transgredan los principios, debemos respetar la cultura de cada pueblo. Es incoherente que los judíos quieran que el mundo todo acepte los usos y las costumbres de la cultura judía.
como lo es el hecho de que los peruanos o brasileños quieran que todo el mundo piense como ellos. Hay que pedirle sabiduría a Dios para ver la diferencia entre cultura y principio. Y esto no es fácil, porque necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento, para despojarnos de preconceptos y para cumplir la misión en todo el mundo, predicando a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. En resumen, la iglesia, desde el inicio, desde el Pentecostés, tuvo una naturaleza misionera. Dios capacitó a su iglesia para ese trabajo y la iglesia, gracias a Dios, hoy día continúa cumpliendo con su misión evangelizadora. Que Dios te bendiga.